Welcome back to the program. Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña otra vez Theodore Postol, profesor emérito del MIT y experto en armas nucleares y sus sistemas de lanzamiento. También ha trabajado en el Pentágono. Gracias por volver a acompañarnos. Es un gran placer estar aquí. He estado fuera del aire un tiempo y es un placer estar de vuelta. Sí. Glad to have you back. Me alegra tenerte de vuelta. Verás, la razón por la que realmente quería hablar contigo es para obtener, supongo, una evaluación profesional de esta nueva arma rusa, al menos de lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, no te han permitido inspeccionarla, pero aún hay formas de recopilar información. Vimos el primer lanzamiento de prueba con una ojiva ficticia, y ahora un segundo, un misil hipersónico Avangard, lanzado desde Rusia hacia el oeste de Ucrania, que evidentemente fue una advertencia a la OTAN para que no intensificara más la guerra. Pero todavía quedan muchas preguntas por responder. Es decir, ¿cuán potente es el arma? ¿Por qué es un arma tan peligrosa? ¿Hasta qué punto cambia las reglas del juego? Da la impresión de que los rusos podrían tener un incentivo para exagerar sus capacidades, mientras que los europeos tienen interés en restarle importancia, para mostrarse más desdeñosos y no dar a entender que los rusos tienen demasiada ventaja. Así que sería útil contar con una opinión profesional al respecto. Ahí es donde entras tú. Me preguntaba si podéis contarnos un poco sobre qué es realmente esta arma. Siempre es un error subestimar un arma poderosa, pero creo que ha habido tanto exageraciones como minimizaciones en ambos bandos. Este ataque a Leópolis nos ha proporcionado información adicional. Así que lo que podría... De hecho, voy a mostrar mi primera diapositiva y he titulado esta pequeña charla Nuevas perspectivas a partir del ataque de Oreshnik del 8 de enero en Leópolis. Como de costumbre, me he beneficiado enormemente de mi colaboración con un colega mío, Chris Kabusk. He escrito correctamente su nombre en un correo electrónico para él, pero creo que ahora tenemos una comprensión mucho más clara de esta arma. No una comprensión completa, y señalaré dónde aún tenemos cosas que aprender sobre ella. Y puede que no sea agradable cuando aprendamos estas cosas, pero ya veremos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un arma convencional muy potente, pero sigue siendo un arma convencional. Es decir, lanza municiones. En este momento parece que causan daño principalmente por impacto cinético. Hablaré de esto con más detalle. Si toman las submuniciones que lanza esta arma, y explicaré a qué me refiero con submunición, y les añaden explosivos de alta potencia, podrían aumentar la capacidad de causar daño por submunición. Pero no va a cambiar las reglas del juego. El único cambio decisivo sería si colocaran ojivas nucleares sobre el Oreshnik. Y eso, por supuesto, es el verdadero factor decisivo. Como cualquier misil balístico con una capacidad de carga útil significativa, este sin duda puede transportar armas nucleares, y hablaré brevemente sobre esa posibilidad. Pero creo que el hecho de que el Oreshnik pueda transportar un arma nuclear no es especialmente relevante, dado todas las armas nucleares que ya pueden ser lanzadas. No añade ningún nuevo elemento a la ecuación, aparte de la catástrofe definitiva, y probablemente el fin de la civilización moderna debido a la escalada que seguiría. Así que esta es la principal preocupación que tengo desde una perspectiva política. Hablaré, por supuesto, de la tecnología en lo que respecta al Oreshnik. El punto importante que quiero destacar aquí es que esto no es una respuesta nuclear a un ataque con misiles Oreshnik. Se trata simplemente de un ataque con misiles convencionales. No podría ser en absoluto proporcional responder con un arma nuclear al uso convencional de este misil.
Mi preocupación es que ha habido demasiado bombo en torno a la capacidad de este misil. Mucha gente habla de él como si tuviera capacidad subnuclear o fuera casi nuclear. No se acerca a eso, y explicaré por qué. No pretendo restarle importancia como arma convencional poderosa, hablaré de ello. Pero mi principal preocupación es que el malentendido entre los responsables políticos podría llevar a una decisión completamente desinformada, a creer que se debe responder de forma proporcional con un arma nuclear a un ataque de Oreshnik. De ninguna manera eso sería justificable, y voy a explicar por qué. Ese es el punto de política importante aquí. No se trata de un arma que se acerque al poder de impacto de un arma nuclear. Muy, muy importante. Ese es el mensaje fundamental. El ataque de submuniciones hipersónicas del 21 de noviembre sobre Dnipro nos mostró que tiene al menos 36 submuniciones y parece tener 6 de lo que podría llamar buses. Por bus me refiero a un pequeño vehículo propulsado que transporta unas 6 municiones. Cada una de estas municiones probablemente pesa alrededor de 70 u 80 kilogramos, más o menos en ese rango. El misil no es un misil de 2 etapas, a pesar de toda la discusión que ha habido. Es un misil de una sola etapa. Parece, según los comentarios y la información que los rusos están publicando ahora, que se trata de la primera etapa de un antiguo misil de alcance intermedio, que curiosamente fue un gran motivo para el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Se trata del misil SS-20. Era un misil de 2 etapas que transportaba 3 ojivas, y fue un factor importante que impulsó las negociaciones del INF en 1986. Finalmente, fue retirado. Así que lo que parece ser el caso es que los rusos han tomado la primera etapa y la han utilizado para montar submuniciones ficticias que pueden entrar a gran velocidad e impactar. Crean el efecto de una explosión simplemente porque golpean el suelo con tanta fuerza. And they have an effect of an explosion because they hit the ground so hard, and the kinetic energy from the impact gets converted. Y la energía cinética del impacto se convierte en una especie de energía explosiva. Hablaré un poco más sobre eso. Así que aquí está el aspecto del vehículo transportador, erector lanzador del SS-20. Se puede ver que la primera etapa probablemente está en esta sección de aquí, la segunda etapa en esta otra sección, y esta zona alargada, donde se encuentran las 3 ojivas, sin siquiera un carenado, probablemente está en esta parte. Si solo se transporta una etapa, entonces solo se necesita un vehículo con quizá 4 ruedas para llevarla. Y eso es lo que vemos aquí. Esta es una imagen supuestamente de un Oreshnik en Bielorrusia. Y el vehículo es mucho más corto. Es la primera etapa de un SS-20, a veces llamado Pioneer, y pesa unas 26 toneladas. En mis cálculos anteriores, que no he actualizado porque no es realmente importante, supuse que estaban usando la primera etapa de un ICBM, quizá de unas 35 toneladas. Pero la diferencia entre 26 y 35 toneladas no es significativa para el nivel de análisis que estamos haciendo aquí. Los efectos son lo bastante generales como para que no suponga una gran diferencia. Ahora tenemos restos de misiles que nos dan pistas sobre la configuración del Oreshnik. Y la razón por la que estos restos de misil impactan contra el suelo a una velocidad relativamente baja y no se pulverizan ni se vaporizan literalmente al hacerlo, aunque antes pudieran haber viajado a Mach 10, es que en realidad no chocan contra el suelo a Mach 10. Impactan quizá a Mach 0,2 o Mach 0,3, ya sabes, alrededor de 150 kilómetros por hora, como un automóvil que se estrella contra una pared. La razón de esto es fácil de entender si conoces la dinámica. Si tienes un objeto que está girando sin control, la resistencia aerodinámica será enorme, a menos que mantenga su orientación y tenga una resistencia muy baja, en términos técnicos, un alto coeficiente balístico. Si gira, se va a desacelerar a una velocidad tremenda.
rather low speeds. In fact, y caerá al suelo a velocidades bastante bajas. De hecho, te mostraré una imagen de lo que estoy casi seguro de que es una submunición real. Solo estoy suponiendo, pero creo que pudo haberse desplegado, quizá hubo un accidente durante el despliegue, y empezó a girar. En lugar de impactar contra el suelo a 3 kilómetros por segundo, probablemente lo hizo a unos 150 kilómetros por hora, 0,2 o 0,3 kilómetros por segundo, muy lentamente. Pero tenemos una imagen de la misión, y se parece bastante a lo que imaginamos Ford. Aún así, ya veremos. Podría estar completamente equivocado. Estaremos actualizando esto constantemente de pida que tengamos más restos. Here is just some debris. Again, the debris is not vaporized because De nuevo, los restos no están vaporizados porque forman parte del misil que ha estado girando. Esto parece ser la parte delantera del misil. El hombre te da una buena idea de la escala. Si se trata de la primera etapa de un SS-20, debería medir unos 1,8 metros. Tenemos información dimensional muy precisa sobre ese misil en particular. Aquí hay un diagrama que mostré por primera vez en mi charla anterior sobre este tema, tomado de catálogos rusos. En este caso, el misil parece tener 2 etapas, pero no es así. Es un vehículo de una sola etapa. Actualizaré esto un poco más en la próxima versión, si alguien es lo bastante insensato como volver a escuchar. De todos modos, aquí tenemos lo que parecen ser piezas de uno de los 6 módulos de este vehículo. El módulo, esta es una sección de propelente, y esto de aquí es una cubierta. La cubierta está separada aproximadamente 1 metro, estoy bastante seguro, de la sección de propelente. La sección de propulsión es un contenedor lleno de gases calientes a alta presión. No es exactamente un motor cohete, es simplemente una cámara de alta presión. Tiene 6 brazos y al final de cada brazo hay una tobera. Se puede ver una tobera y hay válvulas que controlan cuánta cantidad de gas va a cada tobera. Y este vehículo se está desplazando hacia el suelo. Déjame, aquí. Este vehículo es, aquí muestro iconos de submuniciones, pero los iconos en realidad deberían representar 6 autobuses separados. Cada uno de estos autobuses contiene contiene 6 submuniciones. Y lo sabemos, y explicaré por qué en un momento. Así que este es el conjunto generador de gas a alta presión. Ahí está la tobera, con el control de flujo. Lo que ocurre es que el contenedor se desprende del vehículo, la etapa del cohete, y se orienta hacia abajo. Maniobra utilizando estos chorros de baja presión. Tiene casi ninguna capacidad de velocidad total, pero no la necesita. No la quieres. Solo quieres maniobrarlo para poder separar y colocar 6 municiones sobre un objetivo concreto de interés dentro de una zona determinada en el suelo. Así que puede atacar hasta 6 objetivos independientes con un conjunto de 6 de estas submuniciones. Aquí tengo una versión actualizada, bueno, no totalmente actualizada, pero ya sabes, he estado trabajando en tiempo real con nuevos datos. Aquí he puesto iconos de lo que creo que son estas municiones. Creo que tenemos una primera estimación razonable de cuál es su forma. No voy a entrar en una discusión sobre eso por ahora. Para quienes estén más interesados, podría hablar de ello en otra charla. Sabemos que impactan en el suelo a unos 3 kilómetros por segundo. Ahora bien, este es un punto importante. He recibido algunos correos electrónicos de personas que intentan ser útiles, sugiriendo que esta munición penetraría profundamente en el suelo y atacaría búnkeres subterráneos. No es así. Cuando esta munición impacta contra el suelo, va a golpear y comprimirse muy rápidamente. Su energía se convertirá en energía térmica, calor, y se vaporizará. Todo este material metálico, probablemente tungsteno, se sobrecalentará a una temperatura muy y se expandirá violentamente hacia afuera. En términos generales, parecerá una explosión. Te lo mostraré con videos reales. Así es como se ve la munición. Fíjate en que tiene un cuerpo ligeramente alargado,
una estructura en forma de cono en la parte delantera para reducir la resistencia aerodinámica y una especie de falda. Y la razón de la falda es que se quieren fuerzas aerodinámicas en la parte trasera del vehículo para que el centro de presión se desplace hacia atrás. De lo contrario, daría vueltas de extremo a extremo. Si lo hiciera, todos impactarían contra el suelo a unos 150 kilómetros por hora. Tienen que mantenerse orientados verticalmente al entrar en la atmósfera. Aquí hay una imagen de lo que supongo que es una submunición real. Esta cosa probablemente mide entre 75 y 90 centímetros de largo. Fíjate en la sección trasera, donde probablemente se apoya sobre una protuberancia. Es probable que haya 6 protuberancias donde el vehículo descansa. Y probablemente hay una pequeña carga explosiva que detona y empuja suavemente el vehículo hacia afuera. Esa es mi suposición. Hay muchas formas de hacer esto. No tiene por qué ser necesariamente la correcta. Pero fíjate en estos dos objetos de aquí. Probablemente sean motores de cohete muy pequeños que hacen que el artefacto empiece a girar. Lo sueltas, lo haces girar y haces eso porque quieres que se mantenga estable. Así que tenemos lo que parece ser un fragmento de una de esas submuniciones. Por alguna razón, esta empezó a dar vueltas. En lugar de golpear el suelo a Mach 10, impactó quizá a Mach 0,1 o 0,2. Simplemente golpeó el suelo y se deformó. Básicamente eso es lo que estamos viendo. La trayectoria de vuelo, como mencioné, es muy alta y eso también es importante. Es muy alto. En primer lugar, solo recorre entre 700 y 800 kilómetros. Y cuando los rusos hablan de ello, lo dicen ellos, no solo yo, afirman que las submuniciones tardan entre 15 y 17 minutos en alcanzar su objetivo. La razón de esto es que el artefacto se lanza en una trayectoria muy alta. Podrías aprovechar la velocidad para llevar las cosas al objetivo en muy poco tiempo. Pero entonces volverían a entrar en la atmósfera con un ángulo de incidencia bajo. Y como vuelven a entrar con un ángulo de incidencia bajo, se desacelerarían considerablemente. Y si se desaceleran considerablemente, impactarán contra el suelo a velocidades que no son hipersónicas. Así que lo que quieres hacer es lanzar esto de manera que entre solo por una parte muy pequeña de la atmósfera y se mantenga a una velocidad hipersónica muy alta. Por ejemplo, si se tratara de una ojiva de un ICBM que estuviera entrando, seguiría una trayectoria muy poco pronunciada. Comenzaría a unos 7 kilómetros por segundo, no a 3 o 4 kilómetros por segundo como se muestra aquí. Pero viajaría con un ángulo rasante y, de hecho, una ojiva estratégica de muy alto rendimiento impactaría en el suelo a aproximadamente la misma velocidad que estas submuniciones, alrededor de 3 kilómetros por segundo. Así que la resistencia atmosférica es un factor realmente importante aquí. Determina en gran medida lo que ocurre. El primer ataque fue desde Kapustin Yar hacia Dnipro y el otro desde algún lugar del este de Bielorrusia. Es una suposición, no tengo ni idea de dónde exactamente. Aproximadamente la misma velocidad, la misma distancia, y cayó en Leópolis. Por los vídeos del ataque, pudimos ver que varios objetivos fueron alcanzados con racimos de 6 submuniciones. De nuevo, no tenemos información sobre los daños, así que solo podemos especular lo que tenemos. Así que si observamos esto, se trata de un video en alta definición de Dnipro. La razón por la que es bueno, hay otros, es que esta cámara en particular tenía una alta resolución. Se puede ver la estela de cada una de estas submuniciones al entrar. Esto es Dnipro, no Leópolis. Lo importante es que se mueven muy rápido, alrededor de Mach 10. Así que crean una traza,
y esa traza probablemente se deba en parte a la estela y en parte a la baja velocidad de la cámara. El objeto se mueve a través del campo de visión de la cámara mientras ésta está expuesta. No sabemos exactamente qué causa la estela, pero sí sabemos que es una combinación de la estela y la baja velocidad de fotogramas de la cámara. Si observamos una situación similar, esta es en el atolón de Kwajalein, en el Pacífico. This is Kwajalein Atoll in the Pacific. And what we have here are 3 video frames. Y lo que tenemos aquí son 3 fotogramas de vídeo de una ojiva de un ICBM que desciende y golpea el suelo en este atolón. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos una 30ª parte de segundo. Este es el comienzo. Una 30ª parte de segundo después se puede ver que las cosas se están volviendo muy brillantes. Y luego aún más brillantes. Un tercio de fotograma de segundo más tarde. Y después he saltado unos 3 o 4 fotogramas para que se vea el resultado de todos estos eventos que producen luz. Todo está a una temperatura muy alta por el impacto y por toda la energía cinética que se convierte en la superficie de la Tierra en un gas explosivo que se expande hacia afuera. Se ve que esto parece una explosión. Se ve una nube. El impacto en Leópolis tiene características similares. En realidad no vemos el punto de impacto, pero si observamos, estos fotogramas están, creo, separados aproximadamente por 1/10 de segundo. Lo siento, preparé esto rápidamente. Así que si miras aquí, puedes ver cómo el cielo se vuelve ligeramente más brillante a medida que esta munición atraviesa las nubes. Esta es la parte superior de la nube, y ves que se vuelve cada vez más brillante y luego se atenúa. Es exactamente el mismo fenómeno, excepto que no puedes ver la explosión en el suelo, pero es lo mismo. Está depositando toda su energía en el terreno en el punto de impacto. Así que, echemos un vistazo a un video. Bien, lo que vas a ver aquí es un video grabado en el atolón de Kwajalein, en el Pacífico, durante una prueba de un misil balístico intercontinental Peacekeeper. La ojiva desciende con un ángulo de unos 30 grados respecto a la horizontal. Así que no entra casi verticalmente como lo haría una submunición Oreshnik. Y puedes ver cuando llega. Bien, ahora es real. ¿Ves la primera llegada? ¿Ves la segunda que viene detrás? Puedes ver que hay una gran nube de escombros aquí. Esto parece una explosión. Toda la energía se deposita en la superficie. Ahora lo veremos en cámara lenta, solo para que te hagas una idea. Se ve una cantidad tremenda de luz generada, porque toda esa energía cinética se convierte muy rápidamente en un gas explosivo y supercaliente procedente de la ojiva. Y ahora veremos lo mismo ocurriendo aquí. ¿Ves los destellos en el cielo? Puedes ver el destello brillante a gran altitud porque atraviesa la estructura de nubes, y las nubes dispersan la luz. Una vez más, ves que ocurre lo mismo. Este es básicamente el mismo fenómeno que se observó con el ICBM, excepto que aquí hay una capa de nubes, por lo que se ve un destello brillante cuando la munición atraviesa la capa de nubes. Los efectos de este tipo de impacto son, bueno, no simples, pero sí directos. Tienes esta munición que llega tan rápido que golpea el suelo a una velocidad superior a la del sonido en el material sólido. Como se comprime más rápido que la velocidad del sonido, toda la energía se concentra en un volumen pequeño. Si llegara más lentamente, la energía se dispersaría porque todo el vehículo podría reaccionar al impacto inicial y desacelerar como un solo cuerpo. Pero llega tan rápido que simplemente se aplasta, y en el proceso de aplastarse se calienta hasta una temperatura muy alta. Esto es lo que produce un impacto hipersónico. No genera un agujero como una munición penetrante. Las personas que confunden esto con una munición penetrante, bueno, una munición penetrante no puede llegar a velocidades hipersónicas. Si tienes una bomba diseñada para penetrar en un túnel subterráneo, es straight impactado con Brayford, quizá a Mach 3 en el era, lo cual sigue sin ser small altitude. Which is high speed, but it will
Mach 3 is slow. Mach 3 es lento en comparación con la velocidad del sonido en la carcasa metálica, que es de aproximadamente Mach 5. Así que toda la carcasa metálica permanece intacta y se abre paso hacia el suelo. Lo que hay son explosivos en la bomba y un sistema de espoleta que detecta cuando la bomba está desacelerando. Estima la ubicación bajo tierra porque sabe cuándo impactó por primera vez en la superficie y comenzó a frenar. Puede calcular su profundidad y luego detonar. Las bombas perforadoras de tierra deben ser no hipersónicas, y este es un punto que confunde constantemente a los no expertos. Si afirmas ser un experto, como amigo Martyanov, y confundes ambas cosas, te equivocas. Pero si sabes de lo que hablas, entiendes que el choque, cuando es hipersónico, tiene que ser hipersónico. Significa que, cuando la llegada es hipersónica, toda la energía se concentra debido al efecto de compresión en un volumen muy pequeño. Eso eleva el material del objeto inicial a una temperatura muy alta, que esencialmente se vaporiza, y ese vapor se expande violentamente hacia afuera, pareciendo una explosión. Lo vimos en el video. Así que no es física sencilla, pero si sabes de lo que hablas, eso es lo que ocurre. Y estos son solo cálculos. La gente quiere diapositivas, saben dónde conseguirlas de mí. Básicamente, esto muestra que la velocidad de desaceleración te da una velocidad de impacto de unos 3 kilómetros por segundo. Si la munición tiene un coeficiente balístico lo suficientemente alto, lo cual depende no solo de su masa, sino también de su forma física, y no está girando, ¿verdad? Si gira, se va a desacelerar muy rápido. Lo que me habría gustado hacer, pero no tuve tiempo porque he estado muy ocupado, es el mismo cálculo para una ojiva de un ICBM. En alguna versión futura de esto, quizá lo hagas solo para que te hagas una idea. Verás que se desacelera enormemente porque entra con un ángulo de reentrada de unos 30 grados. Esta entra con un ángulo de unos 70 grados respecto al suelo debido a la trayectoria elevada. Y se forma un cráter de 2, 3, quizá 4 metros de diámetro. Esto no va a ser un cráter gigantesco como la gente está diciendo. No va a parecerse a un cráter de una Fab 1500. Un cráter de una Fab 1500 tiene unos 45 metros de diámetro, 10 veces más grande. Así que, si quieres preocuparte por un arma que va a abrir un gran agujero, preocúpate por la Fab 1500. Eso es porque es un arma explosiva. Penetra en el suelo, no viaja muy rápido, pero contiene toda esa energía en forma de explosivos. La energía de esta munición es cinética y se dispersa en un volumen mucho menor, porque la munición solo pesa unos 70 u 80 kilogramos. Y depositar toda esa energía, el equivalente a 70 u 80 kilogramos de explosivos, no te va a dar un cráter de 45 metros de diámetro. Es así de simple. Ahora bien, esto no significa que no sea un arma muy eficaz, porque el hecho es que estamos hablando de una sola submunición. Así que, si sigo adelante y te muestro cuáles son los efectos, déjame darte una idea. Los efectos de las submuniciones consisten en dispersarse. En lugar de que la energía explosiva se concentre en un solo volumen, las submuniciones extienden esa energía destructiva en una capa delgada sobre el suelo. Así que lo que estamos viendo aquí es la Casa Blanca, con una representación de una entrega hipotética de submuniciones, 6, es decir, 36 submuniciones, en el suelo alrededor de la Casa Blanca. Ahora bien, se postula que este grupo tiene un radio de unos 100 o 150 metros. Podría tener un radio de 50 metros, así que podría ser un grupo realmente pequeño de estas municiones. Y uno puede imaginar la enorme cantidad de daño que estas municiones causarían a este edificio. Lo que no sabemos en este momento, lo que no sabemos es la capacidad, la precisión de esta munición.
En otras palabras, puedo lanzar 6 municiones a esta parte de la Casa Blanca con la suficiente precisión para que no caigan aquí, sobre el edificio federal, el edificio del Tesoro que está junto a la Casa Blanca. En otras palabras, tengo la precisión necesaria para colocar 6 municiones a través de esta planta y no de esta otra. Mi suposición es que sí, porque tengo esta trayectoria descendente larga, que es casi vertical. Long descending trajectory, which is near vertical. Once the munitions are released, they're traveling in a Una vez que las municiones se liberan, viajan en línea recta. Lo único que altera su precisión es, salen con una precisión de más o menos 10 metros debido a la exactitud de su GPS. El propio despliegue no debería añadir otros más o menos 10 metros a eso. Así que todo el grupo de municiones debería llegar con una incertidumbre lateral media de unos 10 metros. Luego, van a entrar en la atmósfera, y el viento las moverá mientras viajan a través de ella, porque derivarán con el viento. Pero se conoce la velocidad del viento hasta cierto punto, así que se puede compensar. Eso se hace normalmente con los misiles balísticos intercontinentales, y no hay razón para que los rusos no hagan lo mismo con este Oreshnik. It's no reason the Russians wouldn't do this with this Oreshnik. You don't have exact data on the wind, so maybe it adds. No tienes datos exactos sobre el viento, así que quizá eso añada otros 10, 15 o 20 metros de incertidumbre. Así que tal vez entregues, ya sabes, con una precisión de 20 o 30 metros, el grupo de municiones. Solo estoy suponiendo. Puede que en el futuro lo sepamos, puede que veamos ataques en los que hagan esto, y entonces podrías tener un grupo de municiones aquí y otro allí. Esas son cosas que se pueden hacer. Puedes tener los 6 grupos de municiones en un solo lugar. La cantidad de daño que puede causar está trivial. Puede causar mucho daño por medios convencionales, pero es especializada. No querría estar en un edificio objetivo donde esto fuera el blanco, pero no es un arma nuclear. Solo para subrayarlo, aquí está. Here is Aquí está la onda expansiva. Este es el conjunto de municiones del que hablamos antes. Se puede ver las pequeñas líneas y marcas rojas. Podría ser más pequeño, de hecho creo que podría ser mucho más pequeño, dependiendo de lo que el objetivo, el atacante, quiera hacer. Pero si preguntas qué área podría ser destruida por una ojiva nuclear de 1 kilotón, estarías destruyendo un área de quizá 1/3 o 1/4 del diámetro de este pequeño círculo amarillo, causando graves daños. Si tuvieras una ojiva de 1 kilotón, esta sería el área que quedaría destruida por los efectos de la explosión y el fuego. Si fuera una ojiva de 10 kilotones, esta sería el área destruida. Una ojiva de 75 kilotones, esta sería el área. Ahora bien, el Oreshnik podría transportar fácilmente 3 o 4 ojivas de 150 o 200 kilotones, o incluso más. Así que podría destruir una ciudad entera, varias zonas de una ciudad. Si estuviera equipada con una carga nuclear, sería un arma nuclear totalmente devastadora. Pero no es eso para lo que está diseñada. Toda esta confusión sobre lo que es un arma nuclear frente a lo que es un arma convencional tiene el potencial de ser malinterpretada. Creemos que podríamos tener pruebas de impactos reales. Esto proviene del trabajo que hizo mi buen amigo Kabusk sobre el ataque a Dnipro. Puede que se tratara de un impacto. Las cosas fueron desplazadas dentro del edificio donde creemos que pudo haberse producido. Lo que ocurrió en estos casos es que la munición entró, golpeó un tejado, una pared o algún tipo de suelo. Bueno, no hay mucha masa en el tejado, así que lo atravesó. En el proceso de pasar por el tejado se desaceleró ligeramente, y la parte delantera, durante un brevísimo instante, se comprimió, creando el efecto de una pequeña explosión, algo así como una detonación menor al romperlo. Siguió avanzando y finalmente golpeó algo sólido, como el suelo, y liberó la mayor parte de su energía como energía cinética para luego explotar.
Así que fue el efecto de quizá 80 o 100 kilogramos de energía explosiva en algún punto dentro de la estructura. Eso no necesariamente va a derribar todas las paredes ni a destruir completamente el edificio. Y dependiendo de si entró en un sótano y detonó allí, y de si la onda expansiva se disipó o no, esto es una suposición de cómo podría haber sido el daño en el interior. Así que no se trata de superarmas. Son importantes porque hay muchas, pueden agruparse y pueden causar una cantidad tremenda de daño contra un objetivo cuando se sabe qué se quiere golpear y qué se quiere hacer. Así que esas son las capacidades actualizadas de Oreshnik. Para quienes quieren la ciencia real, no la falsa, aquí tenéis un ejemplo de una estructura que probablemente fue alcanzada por una submunición. La submunición básicamente atravesó el tejado. No hay pérdida de energía ni masa que frene la submunición. Es como una bala atravesando un cristal. No hay nada que la haga detenerse. Así que probablemente hubo un destello de luz, una pequeña cantidad de energía, una especie de onda expansiva creada por la vaporización de una pequeña parte del extremo delantero de la submunición, porque viajaba a gran velocidad. Luego penetró más y golpeó el suelo o el sótano del edificio y se termalizó. Se convirtió de energía cinética en energía térmica. Actuó como si fueran 70 u 80 kilogramos de munición de alto explosivo. Se puede ver que destruyó el interior, rompió las ventanas y causó daños generales en el interior. Pero no derribó las paredes ni nada por el estilo. Simplemente no fue una explosión lo bastante potente. Así que creo que esa es la situación con estipaciones. Y se trata simplemente de que la energía cinética se convierte en energía explosiva, es decir, en energía térmica. Puede mejorarse ligeramente añadiendo explosivos al sistema. He trabajado un poco en esto, pero por desgracia no he terminado todo el análisis. Así que aquí está parte de lo que hice. El explosivo que la gente utiliza y que es un poco más energético, aproximadamente el doble que el TNT, se llama tritonol. El tritonol es una mezcla de TNT y aluminio. El aluminio libera mucha energía cuando se quema. El TNT libera mucho oxígeno porque es una molécula química que genera más oxidante del que realmente necesita. La energía propulsora del TNT no se convierte completamente en energía explosiva porque hay más oxidante que propelente. Así que lo que haces es añadirle un poco de aluminio y eso aumenta el rendimiento aproximadamente por un factor de 2. El tritonol es un explosivo que la gente suele utilizar. Ahora bien, lo que también puedes hacer es añadir polvo de tungsteno. ¿Cuál es la ventaja del polvo de tungsteno? Pues que la densidad del polvo de tungsteno explosivo es mucho mayor que la del tritonol. Si tengo una munición que estoy llenando de explosivos y es de tungsteno, bueno, el tungsteno tiene una densidad enorme. Se me olvida el número exacto. Pero si estoy vaciando esta cosa y metiendo explosivos dentro, quiero que esos explosivos sean muy densos, porque la munición debe tener en conjunto una característica aerodinámica de un alto coeficiente balístico. Así que probablemente de ahí venga la idea del tungsteno aluminio TNT, de donde surgió la conversación sobre un explosivo a base de tungsteno. Y puede que lo veamos. Quiero decir, no es ciencia ficción, es química. No soy químico, así que quizá haya algún químico entre el público que tenga algo más que decirme y me escriba una nota. Estaré encantado de darte el crédito por ello. Básicamente, podríamos ver algunas mejoras marginales en la submunición explosiva entregada. Pero la verdadera prueba de fuego será la capacidad de entregar grupos compactos con alta precisión sobre los objetivos. Y eso será otro asunto con el que lidiar si esto se utiliza en esos casos. Y de hecho, si escuchas algunas de las declaraciones que hizo Putin, habló de que esto tiene una capacidad destructiva muy alta si toda la carga útil se coloca sobre una estructura.
En otras palabras, tomas los 6 módulos con sus 6 submuniciones cada uno, los apuntas todos a una misma estructura y bueno, la conviertes en un desastre. En fin, ese es Oreshnik. Oreshnik desmontado. Estaré esperando todo el correo de la gente que quiera decirme que estoy minimizando lo que los rusos podrían hacer. No lo estoy. Simplemente estoy describiendo esta arma y sus capacidades. Y nadie debería decir que están justificados en responder con un arma nuclear a un ataque así. No es un arma nuclear. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja de esta arma, si la comparas con un misil balístico convencional o con un arma nuclear? ¿Qué la hace tan distintiva? Bueno, es diferente. Quiero decir, es más destructivo que un Iskander. Es comparable. Un Iskander que impacta en una estructura va a causar mucho daño. Tiene una ojiva más grande. Podría causar algo menos o algo más de daño. Habría que hacer un análisis muy detallado, del tipo que haría un experto en armamento. Pero es como elegir entre bombas de propósito general y bombas incendiarias. Eliges tu munición según el tipo de daño. Así que, si tuvieras una estructura muy fortificada desde la que las tropas están combatiendo, yo elegiría una FAB 1500 o un Iskander. Si tuvieras un edificio en el que quisieras distribuir el daño de forma más uniforme, pero aún así causar un daño muy grave en toda la estructura, entonces elegiría, ya sabes, un Oreshnik. ¿Y sería malo? Sería malo sin importar con qué te golpearan si te alcanzara una munición importante. Estas municiones son muy letales. Ken, ya sabes, es fácil para mí hablar de ello desde mi oficina aquí, pero es material muy letal. Pero además del tamaño y la capacidad destructiva de la ojiva, parte de la evaluación de este misil también tiene que ver con la velocidad a la que viaja. Bueno, el impacto psicológico, quiero decir, todo el cielo se ilumina. No creo que la gente deba subestimar eso. Cuando el cielo se ilumina, ya sabes, como si el martillo de Dios cayera sobre ti, tiene un efecto psicológico real en las personas que están en la zona objetivo. Eso también es útil desde el punto de vista del atacante. Si vale la pena o no, ya sabes, en términos del nivel de destrucción, sigue siendo algo comparable. ¿Qué tan difícil es interceptar al Oreshnik? No hay interceptación. Esta cosa no se puede interceptar. La gente que habla de interceptarla, simplemente no hay manera. Y la razón por la que no se puede interceptar es por la trayectoria que sigue. Tiene una trayectoria muy alta y libera la ojiva a una altitud muy elevada. Verás de nuevo donde el... Bueno, iré por aquí. Así que la munición acelera hasta casi 4 kilómetros por segundo en aproximadamente un minuto. Si estás en la zona defensiva, ¿qué puedes hacer al respecto? Luego se desliza hasta una altitud muy alta, cercana a los 750 kilómetros. Quiero decir, eso es enorme. En algún momento se reorienta, puede hacerlo en cualquier punto de la trayectoria, y luego despliega las cápsulas. Así que ahora tienes 6 cápsulas separadas alejándose del cuerpo principal. ¿Cómo vas a alcanzarlas? Este artefacto se aproxima a 4 kilómetros por segundo y solo tarda unos minutos en llegar. Vas a lanzar interceptores, pero esos interceptores también tardarán minutos en salir. Solo viajan quizá a un par de kilómetros por segundo. Para entonces, los contenedores ya habrán liberado las submuniciones. ¿Dónde está la defensa? No la hay.
No hay manera de montar una defensa contra esto. Es una quimera, algo que podría inventar alguien que no haya hecho ni los cálculos más simples y luego afirmar algo al respecto. Simplemente no es cierto. Las velocidades y las distancias no permiten lanzar interceptores contra ello. Y una vez que las submuniciones se han liberado, ¿qué va a hacer? Intentar alcanzar una submunición que viaja a 3,5 kilómetros por segundo por encima de la atmósfera. 3.5 kilometers per second above the atmosphere. You're going to launch an interceptor at each submunition. ¿Vas a lanzar un interceptor contra cada submunición? Es ridículo. No hay defensa contra esto. Así que sí tiene ese efecto. Y ya sabes, un Iskander podría ser interceptado potencialmente. Pero creo que si observas la situación con el Iskander, en realidad no puede ser interceptado, porque los rusos saben, y nosotros también, que si maniobras intencionadamente, como puede hacerlo el Iskander, el interceptor Patriot no podrá detener los movimientos letales del Iskander entrante. Así que el Iskander es potencialmente interceptable, con una baja probabilidad de intercepción, pero nula. With a low probability of intercept, but not zero. But the Iskander is a zero probability of intercept, so. Pero el Iskander tiene una probabilidad de interceptación nula. El Iskander tampoco es algo que pueda ser interceptado fácilmente. Básicamente, es un misil casi imposible de interceptar con los sistemas actuales o con cualquier sistema nuevo que pueda imaginar. Me han pedido que vaya a Polonia en marzo para dar una charla en una conferencia sobre defensa antimisiles, y he intentado decirles a los organizadores en una universidad militar allí que voy a decepcionar al público, porque lo que voy a decirles es que no se puede hacer ningún tipo de defensa antimisiles contra estos objetivos balísticos. Puedes derribar aviones y drones. Misiles hipersónicos, no. Las velocidades de esas cosas son simplemente demasiado altas. Las velocidades de aproximación son demasiado grandes para que un interceptor estándar como un Patriot o cualquier cosa que se parezca a un interceptor de defensa aérea pueda maniobrar y alcanzar el objetivo. Simplemente no hay manera de hacerlo. No existe tecnología para eso. No puedes ver el objetivo con suficiente antelación para maniobrar, y no puedes seguirlo con la precisión necesaria para saber exactamente dónde está cuando se aproxima desde tan lejos. Simplemente no tienes tiempo para reaccionar. Es así de sencillo. Los misiles hipersónicos no van a ser objeto de interceptaciones por defensa aérea. Bueno, esto es interesante, porque Putin comentó recientemente que Estados Unidos o la OTAN le habían forzado la mano para desarrollar esta arma. Así que, en esencia, Washington se convirtió en su autor. Los rusos habían estado advirtiendo, desde que Bush se retiró del Tratado Antimisiles Balísticos en 2002, que si la OTAN establecía un sistema de defensa antimisiles o de defensa estratégica, su principal preocupación era que se tratara de un intento de la OTAN de convertir las armas nucleares de un elemento disuasorio defensivo en un arma ofensiva, construyendo un sistema de defensa antimisiles masivo capaz de interceptar las capacidades de represalia de Rusia tras un primer ataque. Así que ya sabes, esto no significa que la OTAN esté planeando un primer ataque, pero siempre es peligroso dar a una de las partes la ilusión o suponer que tiene esas capacidades, que puede escalar de esta manera. En cualquier caso, los rusos dijeron que esto es inaceptable, y por eso empezaron a desarrollar estos misiles en primer lugar. Entonces, la idea principal es que si colocan una ojiva nuclear en este misil hipersónico, ¿la disuasión está garantizada? Creo que una ojiva nuclear estaría bien. No necesitas una Vanguard para lanzar ojivas nucleares, porque los señuelos derrotarán cualquiera de las defensas exoatmosféricas que estamos construyendo. Bueno, que nosotros, los estadounidenses, estamos construyendo tontamente. Este artefacto opera muy por fuera de la atmósfera, así que cualquier objeto, ya sea un globo o una ojiva pesada, va a desplazarse de la misma manera.
Surinamber que afecta un movimiento. Así que los señuelos son muy eficaces. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta cúpula dorada en la que Trump quiere invertir todo ese dinero? Es ficción, pura ficción. Quizás debería echarlo sobre la cúpula dorada. ¿Ya cúpula contuvo? Hablamos anteriormente sobre la cúpula dorada. Deja un enlace en la descripción porque me pareció fascinante. Pero me preguntaba cómo podría interactuar eso con el Oreshnik. Aunque creo que... No cabe duda de que ni Trump ni Hegseth, nuestro secretario de guerra supongo, tenían la menor idea de lo que estaban hablando cuando mencionaron esa cúpula dorada. Básicamente estaban diciendo que Estados Unidos iba a lanzar 1.500 interceptores satelitales a la órbita terrestre baja para interceptar un solo ICBM en algún lugar de la superficie terrestre, porque estos objetos están en movimiento. Así que Hegseth está ahí de pie como... Bueno, es un necio. El tipo es un necio, aparte de todos los demás problemas que plantea su comportamiento. Y luego dice que va a detener misiles de crucero. Ridículo. And he says it's going to stop cruise missiles. Ridiculous. It's going to stop airplanes. Ridiculous. ¿Va a detener aviones? Ridículo. ¿Va a detener misiles balísticos? Bueno, si puedes lanzar suficientes interceptores, y por cierto, hay contramedidas muy simples, porque si lanzo 100 ICBM desde un campo de silos, entonces necesitarías 150,000 satélites en órbita para enfrentarlos en principio. En la práctica, el sistema es tan engorroso. Estos tipos estaban sentados en algún salón, no hicieron ni una sola pregunta, ninguna, sobre lo que implica técnicamente esto, y simplemente se pusieron a hablar sin pensar. No muy distinto, podría decir, del señor Biden, que afirmó que al imponer sanciones económicas masivas a Rusia, iba a reducir la economía rusa a la mitad. Obviamente nunca le preguntó a nadie que fuera experto en economía cuál sería el resultado de intentar hacer eso. Obviamente nunca le preguntó a nadie. Así que Biden es igual de imprudente, porque lo que sabemos, tú lo sabes incluso mejor que yo, de hecho, es que lo que ocurrió fue que Rusia simplemente orientó su economía hacia los BRICS. Los países BRICS siguieron comerciando con normalidad. El gran perdedor fue Europa, que perdió la capacidad de comerciar con Rusia. La economía rusa recibió una gran inyección de capital adicional, porque en lugar de gastar dinero comprando productos europeos de alta tecnología, la gente se dirigió a China y compró productos de allí, con casi ningún impacto en su calidad de vida. De hecho, quizá incluso fue una mejora, porque resultaba más barato conseguir dispositivos tecnológicos de mayor calidad procedentes de China. Y como resultado, la economía rusa creció. Ahora bien, no tengo una gran opinión de muchos economistas, pero hay tipos como Jeffrey Sachs que sí saben de lo que hablan. Estoy seguro de que si alguien le hubiera preguntado a Jeffrey Sachs, si Biden le hubiera preguntado a Jeffrey Sachs, ¿cuál sería el efecto de unas sanciones masivas?, les habría dicho, no mucho. De hecho, podría incluso beneficiarlos. Así que cuando la gente quiere mirar a Biden y decir, bueno, fue más responsable y sabía lo que hacía, pero yo solo soy físico, no economista. Tal vez deberíais invitar a Jeffrey y que hable sobre este tema. Pero la prensa, gente totalmente descerebrada. Y de esto es de lo que se preocupan personas como Putin. Si escuchas atentamente a Putin, en realidad está preocupado porque podría tener que enfrentarse a un presidente que no tiene ni idea de lo que hace, y que podría lanzar armas nucleares contra Rusia pensando que puede lograr algo que es una ficción. Por eso Putin ha intentado dejar muy claro que cualquier ataque contra Rusia sería suicida. No está hablando solo del sistema perímetro, lo que a veces se llama la mano muerta. Está hablando de Poseidón, ese dron nuclear submarino.
Quiere que incluso el presidente estadounidense más imbécil entienda que atacar a Rusia y tratar de confiar en los sistemas de defensa antimisiles seguiría resultando en un suicidio. Eso es lo que intenta dejar claro. Y creo que sus acciones son bastante evidentes, al menos para mí. No veo ninguna incoherencia en lo que hace. Es uno de los pocos adultos en la sala, por lo que puedo ver. He's one of the few adults in the room, as far as I can see. Bueno, profesor Postol, muchísimas gracias por la visión tan fascinante. No, pero como usted dijo, creo que es desinformación y la estupidez de los políticos. Sí, una estupidez a una escala que es real. Pero se ha convertido en un gran problema, un enorme impacto para la seguridad. Así que es bueno conocer adecuadamente lo que estas armas pueden hacer y lo que no pueden hacer. La retórica merece hablar de alguien que hace tonterías y arruina su economía. Ya sabes, como él decía sobre Venezuela. Quiero decir, ¿qué está haciendo con Alemania? En fin, debo decir que solo soy físico, pero espero que me informes de la verdad. Bueno, esto es otra cosa, la arrogancia. Ves al mismo líder, después de todo lo que ha hecho, sin ningún problema en dar lecciones a otros países sobre cómo gestionar una economía, cómo manejar los derechos humanos, cómo debería hacerse la diplomacia. Quiero decir, es realmente una locura que no haya ninguna autocrítica aquí. Pero, sí. Por eso todos estamos en peligro. Y por eso Putin está exponiendo tan cuidadosamente las amenazas. Porque no sabe qué esperar. No puede predecir lo que van a hacer esos tipos, porque no están informados, no son racionales y son imprudentes. Con eso es con lo que está lidiando. Así es como percibo a Putin y así es como interpreto sus declaraciones. Bueno, si producen miles de estos misiles hipersónicos, como en una cadena de salchichas, eso definitivamente cambiará gran parte del panorama estratégico. Y todos nuestros sistemas de defensa aérea y antimisiles tendrán que replantearse, lo cual, una vez más, es el objetivo principal de todo esto. Sí, bueno, gracias de nuevo, como siempre. Muchas gracias, como siempre. Thank you so much, as always.